Hay palabras que no solo se escuchan, se quedan viviendo dentro de nosotros. Palabras que fueron dichas en un momento de dolor, de miedo, de debilidad. Tal vez alguien las dijo sin pensar, pero marcaron una etapa entera de tu vida. Porque la palabra no es solo sonido, la palabra tiene poder. Muchos no entienden por qué hoy luchan con ansiedad, con tristeza, con enfermedad o con estancamiento. Pero pocas veces se preguntan, ¿qué palabras he estado recibiendo? ¿Qué palabras he estado creyendo? ¿Qué palabras he estado repitiendo? La Biblia dice que Dios envió su palabra y los sanó. No los tocó primero, no cambió las circunstancias primero. Envió una palabra y esa palabra activó la sanidad. Hay personas que han probado de todo. Médicos, tratamientos, consejos, terapias. Pero siguen vacíos, siguen cansados, siguen rotos por dentro. Porque hay heridas que no se curan con medicina, sino con una palabra viva. Hubo personas que llegaron a Jesús sin fuerzas, sin fe, sin esperanza, y Él no siempre los tocó. Muchas veces solo habló. Y cuando Jesús hablaba, los cuerpos reaccionaban, los demonios huían, las enfermedades desaparecían, las vidas eran restauradas. La palabra correcta en el momento correcto puede detener una muerte anunciada. Puede levantar a alguien que ya se había rendido. Puede devolverle propósito a quien ya no veía futuro. Hay palabras que te dijeron que eras un fracaso, que no ibas a lograr nada, que siempre ibas a ser el mismo. Pero Dios nunca estuvo de acuerdo con esas palabras. La palabra de Dios no aplasta, no humilla, no destruye. La palabra de Dios levanta, sana, restaura y vuelve a dar vida. Cuando entra en el corazón, empieza a reordenar lo que estaba desordenado por años. Hay personas que sonríen, pero están heridas, que siguen adelante, pero cargan culpas que no les pertenecen. Y una sola palabra de Dios puede romper cadenas que llevan décadas, porque la palabra no solo sana el cuerpo, la palabra sana el alma, sana la mente, sana los recuerdos, sana la identidad. Dios vigila su palabra para cumplirla. Eso significa que cuando Él habla, se compromete con lo que dice. Lo que Dios promete, Él lo respalda. Lo que Dios declara, Él lo cumple. Hay destinos que fueron desviados por palabras incorrectas, pero también hay destinos que pueden ser corregidos por una palabra divina. Una palabra puede cambiar la dirección completa de una vida. La Biblia dice que la palabra prospera en aquello para lo que fue enviada. No vuelve vacía. Siempre produce algo. Siempre genera movimiento. Tal vez hoy no necesitas un consejo más. Tal vez no necesitas una opinión más. Tal vez lo que tu vida necesita es escuchar la palabra correcta. Porque la misma palabra que creó el cielo y la tierra es la palabra que puede sanar tu cuerpo, restaurar tu familia, levantar tu fe, abrir caminos donde no los hay, y aunque no lo notes ahora, las palabras que escuchas y las palabras que hablas están construyendo tu futuro. La pregunta no es si la palabra tiene poder, la pregunta es, ¿qué palabra estás dejando gobernar tu vida? Hay palabras que atan sin hacer ruido, no gritan, no amenazan, simplemente se repiten. Hasta que uno empieza a creerlas. Siempre te va mal. Dios no te escucha. Ya es tarde para ti. Muchos no están presos por circunstancias, están presos por palabras que aceptaron como verdad. Pero Jesús dijo algo que cambia todo. La verdad es la que hace libre. No la opinión, no el diagnóstico, no el pasado, la verdad. Y la palabra dice que cuando Dios habla, las cadenas no discuten, se rompen. Hubo un hombre que llegó a tocar fondo. Adicciones, ruina, vergüenza. Había escuchado tantas veces que no servía, que empezó a hablarse así a sí mismo. Hasta que un día escuchó otra voz. No fue una voz de condena, fue una palabra viva. El Señor lo dijo. El que está en Cristo, nueva criatura es. No un poco mejor, no en proceso, nuevo. Y cuando esa palabra entró, algo se quebró por dentro. No fue inmediato afuera, pero adentro comenzó la libertad. Porque hay palabras que atan, pero hay palabras que liberan. La palabra dice que la lengua tiene poder de vida y de muerte. Eso significa
que no todas las palabras son iguales. Algunas te hunden, otras te levantan. Hay mujeres que cargan años de rechazo, padres ausentes, relaciones rotas, promesas incumplidas, y escucharon tantas veces: no vales, nadie se queda contigo, estás sola. Hasta que Jesús dijo: no te dejaré ni te abandonaré, una sola frase, y el abandono perdió autoridad. Hay enfermedades que se alimentan del miedo, hay dolencias que se fortalecen con palabras negativas, pero la palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos sanados. No es poesía, no es metáfora, es verdad espiritual. Hubo una mujer con diagnóstico irreversible. Los médicos ya habían cerrado el caso, pero ella decidió aferrarse a una palabra. No negó el diagnóstico. Negó que esa fuera la última palabra. Y cuando el Señor dijo: vive, la enfermedad tuvo que retroceder. Porque el problema nunca es quien habla primero, el problema es quien habla al final. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que la palabra de Dios sobrevive al dolor, sobrevive al fracaso, sobrevive al pasado. Hay personas que no están rotas, están cansadas de luchar, cansadas de creer, cansadas de esperar. Pero la palabra dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No pregunta cuánto tiempo llevas así, no pregunta cuántas veces fallaste. Solo sana. Y si hasta hoy te ataron palabras humanas, hoy puede liberarte una palabra divina. Porque cuando Jesús habla, el fracaso no tiene la última palabra. La enfermedad no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Y lo que Él dice, todavía tiene poder para cambiarlo todo. Muchos crecieron escuchando palabras que no venían de Dios. Palabras dichas en momentos de enojo, de frustración, de ignorancia espiritual. Y esas palabras se quedaron viviendo dentro, repitiéndose como un eco silencioso. Así soy. No cambio. No puedo. Pero Jesús dijo algo completamente distinto. Él no habló desde la herida, habló desde la verdad. Jesús dijo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No dijo que el tiempo haría libre. No dijo que el esfuerzo haría libre. Dijo que la verdad haría libre. Y la palabra dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Eso significa que cuando Él habla, no ata, libera. No aplasta, levanta. No encierra, abre. Hay personas que llevan años atadas a palabras humanas. Palabras de padres, de autoridades, de personas que también estaban heridas. Y sin darse cuenta, empezaron a vivir bajo sentencias que Dios nunca firmó. Pero el Señor lo dijo claramente: mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Si lo que llevas pesa demasiado, si lo que escuchas te quita la paz, si lo que crees te roba la esperanza, entonces no viene de Dios. La palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No un poco de alivio, no un descanso temporal. Libertad. Hay palabras que atan con miedo, otras atan con culpa, otras atan con vergüenza. Pero Jesús habló palabras que rompen cadenas invisibles. Cuando Él decía: ven, el rechazado se acercaba. Cuando decía: levántate, el paralítico caminaba. Cuando decía: tus pecados te son perdonados, la culpa se iba. Porque no era solo lo que decía, era quien lo decía. Y hoy esa misma voz sigue hablando, sigue llamando, sigue liberando. Tal vez tú has creído que no hay salida. Tal vez has repetido palabras que te ataron más de lo que te ayudaron. Pero escucha esto con atención. La última palabra sobre tu vida no la tiene tu pasado. La palabra dice que si el Hijo libera, verdaderamente se es libre. No parcialmente, no a medias, verdaderamente. Y si una palabra incorrecta te ató por años, una palabra de Jesús puede empezar hoy mismo a soltarte. Pero hay algo más profundo que muchos no ven, porque no todas las ataduras vienen de afuera. Algunas vienen de las palabras que uno mismo se dice en silencio. Hay momentos en la vida donde uno ya no necesita explicaciones.
necesita una palabra que lo saque del piso. Conocí a un hombre que lo perdió todo: familia, respeto, rumbo. Dormía con la culpa como almohada y con el miedo como despertador. Había escuchado tantas veces que era un fracaso, que empezó a presentarse así delante de la vida. Pero un día, en medio de su peor noche, escuchó una frase sencilla. Jesús dijo: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores», y por primera vez entendió algo. Dios no estaba sorprendido por su caída. Dios ya lo estaba esperando ahí. La palabra dice que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón, no cuando ya te arreglaste, no cuando ya mejoraste, cuando estás quebrado. Ese hombre no cambió de un día para otro, pero esa palabra empezó a levantarlo por dentro, porque cuando Dios habla, no te maquilla, te reconstruye. También hubo una mujer marcada por el rechazo, no por una persona, por varias. Relaciones rotas, promesas falsas, abandono repetido. Se decía a sí misma: «Yo no valgo, siempre termino igual». Hasta que escuchó al Señor decir: «Te he amado con amor eterno». No era una frase bonita, era una verdad que empezó a desarmar años de mentira. Y cuando esa palabra entró, la soledad perdió autoridad. La palabra dice que Dios no desecha a nadie. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Hay testimonios que no se cuentan en plataformas porque todavía duelen. Personas que tocaron fondo, que pensaron en rendirse, que estuvieron a un paso de soltarse de la vida. Y en ese punto exacto, una palabra los sostuvo. No fue una emoción. Fue una verdad. Jesús dijo: «El que viene a mí, no lo echo fuera». Y cuando Él lo dijo, cerró la puerta a toda condena. Si estás escuchando esto y sientes que ya no puedes más, si crees que tu historia no tiene arreglo, escucha con atención. Dios suele escribir sus mejores obras con personas que el mundo ya dio por perdidas. Porque cuando la palabra entra en el fondo del pozo, no te deja ahí, te saca. Y lo que viene después de escuchar esa palabra es aún más fuerte. Jesús hizo cosas extraordinarias cuando caminó por esta tierra. No fueron mitos, no fueron exageraciones, fueron hechos que marcaron vidas para siempre. Y la palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que lo que Él hizo, lo sigue haciendo. Hubo un hombre que llevaba años sin dormir bien. La ansiedad lo despertaba cada madrugada. El miedo le apretaba el pecho. Probó pastillas, consejos, distracciones. Nada funcionó. Hasta que escuchó a Jesús decir: «Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da». Esa noche no pasó nada espectacular afuera, pero por dentro algo se calmó. Durmió. Y al día siguiente volvió a dormir. Y al otro también. No fue magia. Fue la paz de Cristo entrando donde el miedo gobernaba. La palabra dice que Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. No es ausencia de problemas, es presencia de Dios. También hubo una mujer diagnosticada con una enfermedad que avanzaba rápido. Los médicos fueron claros. El pronóstico no era alentador. Ella no negó la realidad, pero decidió creer otra palabra. Jesús dijo: «Para el que cree, todo es posible». Oró, lloró, esperó, y siguió declarando lo que la palabra decía, no lo que el miedo gritaba. Meses después, los exámenes cambiaron. Los doctores no tuvieron explicación. Ella sí. Porque cuando Jesús habla, la ciencia se queda corta. La palabra dice que Él envió su palabra y los sanó. No era solo antes, es ahora. Hubo una familia a punto de romperse. Silencios largos, puertas cerradas, corazones endurecidos. Hasta que alguien recordó lo que Jesús dijo: «Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». Empezaron a orar, a pedir perdón, a soltar palabras nuevas. No fue instantáneo, pero fue real. Hoy están juntos, no perfectos, pero restaurados. Porque cuando Jesús entra en una casa, el caos no manda. La palabra dice que donde Él llega, hay vida en abundancia. No vida sobreviviente, vida plena. Tal vez tú piensas que eso fue para otros, para tiempos bíblicos, para personas especiales. Pero escucha esto con atención. Jesús
No ha perdido poder. No ha perdido autoridad. No ha perdido compasión. Sigue sanando cuerpos. Sigue restaurando matrimonios. Sigue levantando a los caídos. Sigue haciendo lo imposible. Y si lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Porque lo extraordinario de Jesús es que nunca deja de obrar. Pero hay algo que determina si ese poder se manifiesta, y tiene que ver con qué palabra gobierna tu corazón. Hay una gran diferencia entre oír la palabra y recibirla. Muchos la han escuchado por años, pero pocos la han dejado entrar hasta lo profundo. Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. No habló de emociones, no habló de aplausos, habló de fundamentos, porque la palabra no fue diseñada solo para inspirar, fue diseñada para gobernar la vida. Hubo un joven que creció en la iglesia. Conocía versículos, sabía cantar, sabía orar, pero por dentro estaba vacío. Escuchaba la palabra cada semana, pero seguía decidiendo con miedo, seguía hablando derrota, seguía viviendo como si Dios no estuviera con él. Hasta que un día entendió algo simple, pero profundo. No basta con escuchar lo que Dios dice, hay que creerlo como verdad personal. La palabra dice que la fe viene por el oír, pero no por cualquier oír, por el oír la palabra de Dios. Ese día dejó de repetir frases bonitas y empezó a declarar lo que Dios decía sobre su vida. No cambió todo de inmediato, pero algo se alineó por dentro. Porque cuando la palabra entra al corazón, empieza a cambiar la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de decidir. También conocí a una mujer cansada de promesas incumplidas. Había orado mucho, pero siempre esperaba lo peor. Un día leyó lo que el Señor dijo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Por primera vez, no lo leyó para otros, lo leyó para ella, y esa palabra empezó a pelear contra años de desconfianza. No fue rápido, pero fue real, porque la palabra no actúa por presión, actúa por convicción. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer no es escuchar una vez, es quedarse, es insistir, es creer aun cuando no ves nada. Hay milagros que no ocurren porque Dios no pueda, sino porque la palabra todavía no ha encontrado un lugar firme donde descansar. Cuando la palabra gobierna el corazón, el miedo pierde fuerza, la duda se debilita y la fe empieza a tomar autoridad. Tal vez hoy has oído mucho, pero recibido poco. Y eso puede cambiar. Porque cuando la palabra deja de ser solo información y se convierte en convicción, la vida empieza a responder. Pero hay un enemigo silencioso que intenta robar esa palabra apenas es sembrada. Y si no lo identificas, puede apagar lo que Dios está comenzando a hacer en ti. Hay algo que debes saber. Cuando la palabra entra con poder en el corazón, no entra en un terreno neutral. Entra en un campo de batalla. Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla fue robada. No porque no fuera buena, no porque no tuviera poder, sino porque no fue protegida. Hay personas que reciben una palabra poderosa un domingo y la pierden el lunes. No porque Dios falló, sino porque las voces volvieron. La voz del miedo, la voz del pasado, la voz de personas que no creen lo que Dios dijo. Conocí a un hombre que recibió una palabra clara. Dios iba a restaurar su familia. Él lloró, creyó, se llenó de esperanza, pero al salir, escuchó otra voz. No te ilusiones, ya intentaste antes, eso no va a pasar. Y empezó la guerra invisible. La palabra dice que debemos retener la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque el enemigo no puede borrar lo que Dios dijo, pero sí puede intentar hacerte dudar de ello. También hubo una mujer que recibió una palabra de sanidad, sintió paz, sintió fe, pero al día siguiente el dolor volvió, y en ese momento tuvo que decidir qué palabra iba a creer, la del síntoma o la del Señor. Jesús dijo: no temas, cree solamente. No dijo, no sientas, dijo, no temas. Porque el temor es una palabra disfrazada que intenta gobernar. La palabra poderosa no siempre es atacada con violencia. Muchas veces es atacada con desgaste,
con espera larga, con silencio. Pero la palabra dice que el que persevera hasta el fin será salvo. No el que empezó fuerte, el que perseveró. Hay milagros que están detenidos, no porque Dios no los quiera dar, sino porque la persona soltó la palabra en medio de la presión. Hoy te digo esto con autoridad pastoral. Si Dios habló, no negocies esa palabra, no la adaptes, no la suavices, protégela, porque lo que Dios dice es más real que lo que hoy estás viendo. Y aunque todo alrededor parezca contradecirlo, la palabra permanece. Y cuando permanece, termina cumpliéndose. Pero hay algo aún más profundo que muchos no entienden. No solo importa la palabra que recibes, importa la palabra que tú hablas todos los días. Con autoridad pastoral te digo esto, con temor de Dios y con amor por tu vida. Cuando la palabra de Dios empieza a gobernar lo que hablamos, lo sobrenatural no tarda en manifestarse, porque la palabra no fue creada para quedarse en teoría. Fue diseñada para producir fruto visible. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían. No dijo pensarían, dijo dirían. Porque en el reino, la fe se expresa con palabras. He visto personas cambiar su destino no por tener más recursos, sino por aprender a hablar conforme a lo que Dios dijo. Conocí a una mujer marcada por años de escasez. Cada vez que hablaba, declaraba falta. No por maldad, por costumbre. Pero un día entendió lo que el Señor dijo. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. No lo dijo una vez. Lo dijo cuando no veía nada. Lo dijo cuando todo parecía igual. Y poco a poco, algo empezó a moverse. Puertas que nunca se abrían comenzaron a abrirse. No por manipulación, por alineación. La palabra dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso no es simbólico, es espiritual. Con autoridad pastoral te digo, no todo lo que estás viviendo es ataque del enemigo. Muchas cosas son cosecha de palabras dichas sin conciencia. Pero también te digo esto con esperanza. Así como palabras incorrectas produjeron dolor, palabras alineadas con Dios pueden producir restauración. He visto cuerpos responder cuando la confesión cambió. He visto corazones sanarse cuando la culpa dejó de ser pronunciada. He visto matrimonios levantarse cuando se dejó de hablar separación y se empezó a declarar propósito. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso no es emoción, es flujo sobrenatural. Cuando la palabra fluye desde adentro hacia afuera, la atmósfera cambia. La casa cambia. El corazón cambia. No te hablo de repetir frases vacías. Te hablo de hablar con fe, con convicción, con verdad bíblica. Porque cuando el creyente habla conforme al cielo, el cielo responde. Y lo que hoy parece imposible, empieza a rendirse ante lo que Dios ya declaró. Pero escucha esto con atención pastoral. Lo sobrenatural no se manifiesta para exhibición, se manifiesta para transformación. Y cuando Dios empieza a transformar, siempre lleva a la persona a una decisión más profunda. Porque después de ver lo sobrenatural, viene una pregunta que no se puede evitar. ¿Qué vas a hacer ahora con la palabra que ya sabes que funciona? Como ministro del Señor te hablo con claridad y con amor. Muchos buscan prosperar cambiando lo de afuera, cuando Dios siempre empieza por lo de adentro. Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. No habló de cuentas bancarias, habló del corazón. Porque la verdadera prosperidad no comienza en la mano, comienza en la mente y en el espíritu. He visto personas recibir oportunidades y perderlas una tras otra. No por falta de capacidad, sino porque por dentro seguían hablando derrota. Esto no va a durar. Seguro algo saldrá mal. No soy suficiente. La palabra dice que tal como el hombre piensa en su corazón, así es. Y con autoridad pastoral te digo, si por dentro sigues creyéndote pequeño, aunque Dios te dé algo grande, no sabrás sostenerlo. Conocí a un hombre fiel, trabajador, esforzado, pero siempre limitado. No por recursos, sino por palabras internas aprendidas en la infancia. Los nuestros siempre luchan, nunca alcanza, mejor no soñar mucho. Hasta que un día escuchó lo que el Señor dijo.
Te bendeciré y ensancharé tu territorio. Esa palabra no lo hizo rico de un día para otro, pero lo hizo libre por dentro. Y cuando la mentalidad cambió, las decisiones cambiaron. Y cuando las decisiones cambiaron, los resultados también. La palabra dice que Dios da poder para hacer riquezas. No solo da recursos, da capacidad, da sabiduría, da visión. Prosperar desde adentro es dejar de hablar escasez cuando Dios ya habló provisión. Es dejar de vivir con miedo cuando Dios ya prometió cuidado. Con autoridad pastoral te digo, Dios no prospera a personas para perderlas. Las prospera cuando primero las afirma por dentro. Porque cuando el interior está sano, la bendición no se convierte en peso, se convierte en testimonio. Y lo que Dios empieza a levantar desde adentro, nadie puede detenerlo desde afuera. Pero escucha esto con atención, porque es crucial. Hay un momento en el que todas las voces se callan, y solo queda una voz por encima de todas. Hay momentos en la vida en los que ya escuchaste demasiadas voces. La voz del diagnóstico, la voz del pasado, la voz de los errores, la voz de personas que opinaron sin conocer tu proceso. Pero llega un punto decisivo, donde todas esas voces tienen que callar. Porque la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, permanece. Lo que Él habló, no se borra con el tiempo. Muchos viven angustiados porque creen que la última palabra la tiene el médico, el problema, la economía o la historia familiar. Pero la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Eso significa que todo puede cambiar, menos lo que Dios ya decretó. Hubo personas en la Biblia que escucharon sentencias finales. Abraham escuchó esterilidad. Moisés escuchó incapacidad. David escuchó rechazo. Ezequías escuchó muerte. Pero cuando Dios volvió a hablar, la esterilidad no tuvo la última palabra. La incapacidad no tuvo la última palabra. El rechazo no tuvo la última palabra. La muerte no tuvo la última palabra. La palabra dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso no es negación de la realidad. Tal vez escuchaste, ya es tarde. Pero la palabra dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Jesús llegó a casas donde todos ya estaban llorando. Llegó cuando la noticia ya había corrido. Llegó cuando ya no había expectativa humana. Y aún así dijo, no está muerto, duerme. No porque ignorara la situación, sino porque él sabía que la última palabra no la tenía la muerte. La palabra dice que la vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. Donde Jesús habla, la oscuridad pierde derecho legal. Hay personas que hoy viven bajo palabras que no vinieron de Dios. Palabras que fueron dichas con dolor, con ignorancia, con miedo. Y también dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no abandona procesos a la mitad. Tal vez hoy estás en medio del proceso. Tal vez no ves resultados. Tal vez todo parece contradictorio. Pero escucha esto con atención y con fe. El silencio de Dios no es ausencia y la espera no es negación. Porque cuando Dios decide hablar al final, su palabra pesa más que todo lo anterior. Y cuando Él dice, ahora, nadie puede decir nunca. Cuando Él dice, vive, nada puede sostener la muerte. Cuando Él dice, te levanto, nadie puede mantenerte caído. Porque al final de todo, cuando el ruido se apaga, cuando las opiniones se terminan, cuando los diagnósticos se archivan, Dios siempre tiene la última palabra. Hay un momento en el camino espiritual donde ya no basta con escuchar. Escuchar fue necesario. Creer fue esencial. Pero ahora viene algo más profundo. Hablar conforme a lo que Dios dijo. La palabra dice que creí, por lo cual hablé. Ese orden es clave. Primero, la fe nace en el corazón, pero se activa cuando sale por la boca. Muchos aman la palabra mientras la oyen, pero tiemblan cuando tienen que confesarla. Porque declarar la palabra es asumir una postura espiritual. Es decir, esto es lo que creo.
aunque todavía no lo vea. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que nuestras palabras revelan quién está gobernando adentro. El miedo habla, la duda habla, la fe también habla, y llega un punto donde Dios lleva al creyente a ese lugar decisivo. ¿Vas a seguir hablando desde la herida o vas a empezar a hablar desde la promesa? La Escritura dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, hay salvación. No solo para el alma, salvación es restauración integral. Es rescate, es sanidad, es volver a ponerse de pie. He visto personas cambiar su atmósfera espiritual cuando dejaron de repetir lo que sentían y empezaron a declarar lo que Dios decía. No fue negación del dolor, fue afirmación de la verdad. La palabra dice que ninguna arma forjada prosperará. No dice que no se formará, dice que no prosperará. La palabra dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. No dice tal vez, no dice algún día, dice nada. La palabra dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso significa que Dios no solo toca la herida, la cierra. Este es el punto donde muchos milagros comienzan a manifestarse. No con gritos, no con emociones desbordadas, sino con una fe firme que empieza a hablar con mansedumbre y convicción. Tal vez hoy no tienes fuerzas para orar largo, pero sí puedes decir una verdad bíblica. Tal vez no sabes cómo explicar lo que sientes, pero sí puedes repetir lo que Dios prometió. Porque el reino de Dios no avanza solo con palabras bonitas, avanza con palabras llenas de fe. Y cuando empiezas a declarar la palabra, algo cambia en el ambiente. Algo se ordena por dentro. Algo se alinea en el espíritu. No estás hablando al vacío. Estás sembrando, y toda palabra sembrada en fe, tarde o temprano, produce fruto. Pero todavía no hemos llegado al punto más profundo, porque después de declarar con fe, Dios lleva al corazón a un lugar de quietud, donde Él mismo comienza a ministrar sin ruido, sin prisa, sin presión. Ahí es donde la palabra deja de ser solo dicha y empieza a ser experimentada. Hay momentos en los que Dios no levanta la voz, no porque no tenga poder, sino porque el corazón ya está listo para escuchar de verdad. Después de la declaración viene el silencio santo. Ese espacio donde ya no luchas, ya no explicas, ya no te defiendes. Solo te presentas tal como estás. La palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice esfuércense, no dice demuestren. Dice, estad quietos. He visto a personas quebrarse en ese punto. No por emoción, sino porque por primera vez dejaron de sostenerse a sí mismas. Recuerdo a un hombre fuerte por fuera, líder, proveedor, siempre firme. Pero por dentro cargaba años de culpa. Nadie lo sabía, ni su familia, ni su iglesia. Había escuchado la palabra, la había declarado. Pero en el silencio, Dios tocó lo que él nunca se atrevió a decir. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No solo perdona, limpia. Ese hombre no cayó al suelo, no gritó, solo lloró. Y cuando se levantó, algo se había ido para siempre. También hubo una mujer que llevaba años con una herida que no se veía. Abuso, vergüenza, silencio impuesto. Había orado muchas veces, pero siempre con miedo. Hasta que un día entendió que Dios no la estaba interrogando, la estaba sanando. La Escritura dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No las expone, no las exhibe, las venda. En ese momento, sin música fuerte, sin palabras largas, la paz entró donde antes solo había temor. No olvidó el pasado, pero dejó de sangrar. Porque cuando Dios ministra, no siempre se siente como fuego. A veces se siente como descanso. Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No prometió explicación, prometió descanso. He visto personas soltar cargas que llevaban décadas, no porque alguien las convenció, sino porque la palabra les dio permiso,
para soltar. El silencio delante de Dios no es vacío, es un taller. Ahí, Él endereza lo torcido, repara lo quebrado y fortalece lo débil. Tal vez tú estás ahí ahora. Ya no quieres más ruido, ya no quieres más promesas rápidas. Solo quieres sentir que Dios sigue contigo. Y la palabra dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan de verdad. No a los perfectos, a los sinceros. Este es un punto sagrado. No se fuerza, no se acelera, porque después de que Dios ministra en el silencio, viene algo inevitable. Una transformación visible. Lo que fue sanado por dentro empieza a notarse por fuera. Y eso nos lleva a un momento decisivo, cuando la vida misma empieza a dar testimonio de que la palabra realmente tiene poder. Hay un punto en el camino donde ya no hacen falta muchas palabras, porque la vida misma empieza a hablar. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis, no por lo que prometen, no por lo que sienten, por lo que empieza a verse. Después de que Dios ministra en lo profundo, algo cambia en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en las reacciones, en la manera de enfrentar los problemas. Conocí a un hombre que por años vivió dominado por la ira. No levantaba la mano, pero levantaba la voz, y su casa vivía en tensión constante. Después de un tiempo escuchando la palabra, recibiéndola, dejando que Dios tratara su interior, algo empezó a cambiar. No fue perfecto, pero cuando antes se explotaba, ahora callaba. Cuando antes hería, ahora pedía perdón. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no dice que desaparecen solas, dice que pasan, porque algo nuevo empieza a ocupar su lugar. También vi una mujer atrapada en patrones repetidos, relaciones que comenzaban bien y terminaban igual. Dolor, abandono, culpa. Después de permitir que la palabra sanara su identidad, no cambió de pareja primero, cambió de decisiones. La Escritura dice que el Señor endereza los caminos del justo, y cuando los caminos se enderezan, las elecciones también. Hoy su historia no es perfecta, pero es estable, y eso ya es un milagro. He visto jóvenes volver a estudiar, padres volver a casa, personas ordenar sus finanzas, otros cortar con hábitos que los estaban destruyendo, no por fuerza de voluntad, sino porque la palabra empezó a gobernar. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No solo conmueve, transforma. Cuando la palabra entra, la vida se ordena, no de golpe, pero con dirección. Hay cambios que no hacen ruido, pero son profundos. Cambios que no buscan aplauso, pero sostienen el futuro. Y eso es lo que Dios hace. No solo te toca en un momento, te prepara para una vida nueva. Tal vez tú todavía no ves todo resuelto, pero ya no eres el mismo. Ya no reaccionas igual, ya no piensas igual. Y eso es evidencia. Porque cuando Dios empieza una obra, no la deja inconclusa. La palabra dice que el justo florecerá como la palmera, no de un día para otro, pero firmemente. Y cuando la transformación comienza a notarse, Dios prepara el corazón para el cierre más importante. Entender que todo lo vivido, todo lo sanado, todo lo restaurado, no fue casualidad. Fue el poder de la palabra actuando con propósito. Y ahora estamos llegando al punto final, al momento donde todo se resume en una sola verdad que necesita ser abrazada con todo el corazón. Porque lo que viene no es solo para escuchar, es para vivirlo. Hay testimonios que no se cuentan para impresionar, se cuentan porque sería injusto callarlos. Porque cuando Dios actúa, el silencio ya no es opción. La palabra dice que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. No dice pequeñas, dice grandes. Porque cuando Dios interviene, deja huella. Conocí a una madre que llegó con el corazón desgastado. Su hijo estaba lejos, perdido, endurecido. Años de oración, años de lágrimas, años de escuchar. Ya no va a cambiar. Pero ella se aferró a una palabra. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. No negoció esa promesa, no la adaptó, la sostuvo. Pasaron meses, nada cambiaba. Pero un día sin aviso ese hijo volvió a casa. No solo físicamente, volvió con hambre de Dios.
Hoy sirve, hoy ora, hoy da testimonio, porque cuando Dios habla, ni la rebeldía ni el tiempo pueden detenerlo. También hubo un hombre con diagnóstico terminal. Los médicos hicieron lo que pudieron. Los papeles estaban firmados. Las palabras humanas se agotaron. Pero alguien leyó en voz alta: «Yo soy el Señor, tu sanador». No fue una frase repetida sin fe. Fue una verdad abrazada con todo el corazón. La palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. No dijo seremos, dijo fuimos. Los exámenes comenzaron a cambiar. Lentamente, progresivamente, contra toda lógica. Hoy sigue vivo, no por suerte, por gracia. Y hay testimonios que no se miden en exámenes médicos, sino en vidas rescatadas del abismo. Personas que estuvieron a un paso de rendirse, de soltar la vida, de creer que ya no valían nada, y una palabra los sostuvo: «Con amor eterno te he amado». No fue una voz audible, fue una convicción profunda, y eso fue suficiente para seguir un día más, y luego otro, y luego otro. La palabra dice que la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso no es teoría, es experiencia viva. Cuando Dios irrumpe, el pasado pierde fuerza, el dolor pierde dominio, la muerte pierde autoridad. Tal vez tú estás escuchando testimonios ajenos y piensas que lo tuyo es distinto, que tu caso es más difícil, que tu historia está demasiado rota. Pero la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Lo que hizo con otros, lo puede hacer contigo, porque no es el testimonio lo que tiene poder, es la palabra detrás del testimonio. Y esa palabra sigue viva, sigue obrando, sigue llamando. Estamos a un paso del momento final, el momento donde todo lo escuchado se convierte en una decisión del corazón. Porque después de ver lo que Dios hace, solo queda una pregunta honesta. ¿Qué vas a hacer tú con esta palabra que ya sabes que es verdadera? Lo que viene ahora no es para observarlo, es para experimentarlo. Llegamos a este punto no por emoción, sino por convicción. Porque cuando la palabra ha sido escuchada, recibida, creída y hablada, llega el momento en que se convierte en vida. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No acaricia el problema, lo atraviesa, no rodea la herida, la sana desde la raíz. Desde el principio, Dios creó hablando. Dijo, y fue hecho. Ordenó, y apareció la luz. Y esa misma palabra sigue sosteniendo el universo. La Biblia dice que todo fue hecho por medio de la palabra, y sin ella, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso significa que tu vida no se sostiene por casualidad. Se sostiene por una palabra que aún está activa. Tal vez llegaste hasta aquí cansado, quebrado, enfermo, fracasado, con miedo de creer otra vez. Pero la palabra dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No a los fuertes, a los cansados. La palabra dice que el Señor restaura el alma. No solo anima, restaura, devuelve lo que fue robado. La palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso significa que tu peor capítulo no intimida a Dios. La palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No promete ausencia de batalla, promete cobertura. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No remendada, no maquillada, nueva. Aquí ya no se trata de escuchar más historias, se trata de entender esto. La palabra que escuchaste también fue enviada a tu vida. No por coincidencia, no por algoritmo, no por accidente. La Escritura dice que Dios envía su palabra y sana. Y cuando Él la envía, algo empieza a alinearse, algo empieza a romperse, algo empieza a levantarse. Tal vez no sientas nada extraordinario ahora. No pasa nada. La palabra no depende de sensaciones, depende de verdad, porque el cielo y la tierra pasarán, pero lo que Dios habló sobre ti no pasará.
Y si hoy decides aferrarte a esa palabra, aunque sea con fe pequeña, aunque sea con lágrimas, aunque sea con dudas, esa palabra empezará a trabajar cuando apagues este video, cuando te acuestes, cuando despiertes mañana, porque la palabra no termina cuando el mensaje termina. Ahí recién comienza. Y ahora escucha esto con atención final, con el corazón abierto, con el espíritu despierto. No todo cambia en un instante, pero nada vuelve a ser igual cuando la palabra de Dios entra de verdad. Y hay algo que no muchos descubren, una palabra específica que Dios usa para cerrar ciclos y abrir destinos. Pero esta palabra merece ser escuchada una y otra vez, desde el principio. Dios te bendiga y te guarde.